Ok, ¿conoces la historia de Jonás? Jonás y la ballena. Es bien famoso. ¿Quién aquí no conoces la historia de Jonás y la ballena? ¿Yo? Oh, just me. Okay, good. Como las historias hay muchas historias famosas de la Biblia, pero es como las historias de, David y Goliat, o Moisés y el Mar Rojo, el arca de Noé. Pues la historia de Jonás es una de las historias más famosas de la ballena, pero también es una de las historias para muchos, pues es como un cuento de hadas. Que no es real, o no es solo un cuento para niños, Jonás y la ballena, qué bueno por los niños. Pero no, esta historia es bien importante para nosotros también. Escuchamos un parte de la historia en nuestra primera lectura de hoy, pero necesitamos conocer la historia completa para comprenderla. Entonces, ¿cuál es la historia? Okay. Jonás es un israelita, es una profeta de Israel, como las profetas de Isaías o Jeremías, Ezequiel, muchos de los profetas, pero Jonás es uno de los profetas de Israel. Y al comienzo de la historia, él es llamado por Dios a predicar un mensaje de arrepentimiento a los ninivitas. Okay. Pero piensa y pregunta, ¿qué es Nínive? ¿Quiénes son los ninivitas? Nínive es la ciudad capital de Asiria. Y Asiria es el enemigo de Israel, que son enemigos. No les gustan el uno al otro, no. Asiria es un país que está tratando de conquistar el mundo entero, que son malos. Y Dios llama a Jonás, un israelita. Dios llama a Jonás para que vaya a predicar un mensaje de arrepentimiento a los ninivitas. ¿Por qué? Porque Dios dice que si los ninivitas no se arrepienten, los va a destruir. Ok, bueno, ponte en el lugar de Jonás. Que Dios acaba de decirte que va a destruir a tu mayor enemigo. Dios también te acaba de decir que la única manera de salvarlos es si tú, de Jonás, vas y les predicas. Bueno, ¿qué crees que hizo Jonás? Él corrió, él huyó, ¿sí? Jonás huye en la dirección opuesta de Nínive. Sí, las escrituras sí nos dice que va a Tarsis, que es otra forma de decir que empieza a huir al otro extremo del mundo. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué huyó? Porque él es un profeta rebelde. Es bien rebelde. Jonás huye porque él desea que Nínive sea destruida. En la Biblia, los profetas normalmente son los héroes de la historia. Queremos imitar a los profetas, pero Jonás es el peor. Es bien rebelde. Jonás quiere que el pueblo de Nínive sea destruido. Entonces él corre, él huye, se sube en un barco para navegar bien lejos. Ok, en este momento, en el barco Dios envía una tormenta poderosa y el barco corre mucho peligro. Y cuando la gente en el barco, cuando ellos descubren que la culpa es culpa de Jonás y que él está huyendo de Dios, le preguntan a Jonás, ¿qué debemos hacer? Y ahí es cuando Jonás dice, tírame por la borda. Okay, tírame al agua para que me ahogue. Ok, otra vez, piensa, ¿qué está diciendo Jonás? Él está tratando de salvar a las personas en el barco. Él está pensando, oh, yes, es mi culpa. Ok, ya. No. Otra vez, Jonás está tratando de evitar ir a Nínive. Está redoblando en su rebelión, incluso hasta el punto de morir. Que entonces la gente lo tira por la borda y en ese momento, mira, una ballena se lo traga y en el estómago de la ballena, en este momento, durante 3 días y 3 noches, en el estómago de la ballena, el corazón de Jonás cambia. Con esos 3 días, su corazón cambia. Jonás vuelve
a su corazón a Dios y aceptar hacer la voluntad de Dios. Entonces la ballena lo vomita en la orilla y ahí es donde empieza nuestra primera lectura de hoy. Se nos dice que Jonás comienza a caminar por Nínive y comienza a predicar a los ninivitas. Y aunque debería tomar 3 días para caminar por esta enorme ciudad, después de solo un día de predicación, toda la ciudad se arrepienta. ¿Okay? Entonces Dios perdona la ciudad y se salvan. Bueno, ¿por qué les cuento toda la historia de Jonás? ¿Por qué la iglesia nos hace meditar y pensar en la historia de Jonás? ¿Qué piensas? Okay. Es porque somos Jonás. Muy a menudo somos Jonás. ¿Quién aquí cree que Dios existe? Ok, tengo que hablar con los jóvenes. Jóvenes, do you guys believe that God exists? Okay, raise your hand. Tienes que levantar la mano. Ok, gracias. Okay, ¿quién aquí cree que Dios nos ama? Qué bueno. ¿Quién aquí cree que Dios es bueno y quiere lo mejor para todos nosotros? Ok, fácil. Pues claro, todos, fácil. Pero mediten en la historia de Jonás, porque Jonás también creía todo eso en su mente. Él creía todo eso. Si le hicieras un examen a Jonás, él respondería correctamente a cada una de estas preguntas. Pero Jonás no creía estas cosas en su corazón. Y muy a menudo ese es el caso para nosotros también. Creemos muchas cosas de Dios y sobre Dios en nuestra mente, pero en el corazón no. Que cada uno de nosotros cree que Dios existe, que Dios nos ama, que Dios es bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las situaciones más difíciles de la vida? ¿Qué sucede cuando tenemos nuestros planes, tenemos nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestros deseos en la vida? Pero el plan de Dios es diferente. Las cosas no salen según nuestros planes. En estas situaciones, mucha gente, muchas personas corren. Muchas personas huyen de Dios, huyen de su iglesia. Dicen que Dios no es justo, que Dios no entiende, que Dios no es amoroso, que Dios no es bueno. Dice que la iglesia de Dios está equivocada. Dicen que no tenemos que escuchar a la iglesia de Dios. No tenemos que escuchar a sus enseñanzas. Lo sabemos mejor. Este es Jonás. Esta es la mentalidad de Jonás. Otra vez, en la historia de Jonás, Dios dice que Él va a destruir a los ninivitas si no se arrepienten. En la mente de Jonás, pues, este es el mejor. Qué bueno, gracias Dios. Destroy them, por favor. Pero mira, estos son los planes de Jonás. Pero los planes de Dios son diferentes. En este momento, Jonás es bien rebelde contra los planes de Dios. ¿Cuándo cambió Jonás? ¿Cuándo fue el momento? Que Jonás cambió en el estómago de la ballena. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo en el estómago de la ballena? En el estómago de la ballena, las escrituras nos dicen, Jesús permaneció en el estómago por 3 días y 3 noches, y ahí Jonás oró. Él rezó. Y no solo él estaba diciendo oraciones, él rezó, él oró. Ahí, en el silencio, en el lugar libre de distracciones, en un tiempo prolongado con el Señor, en la oración, todo cambió por Jonás. Y cambió en la oración. Okay. En el próximo domingo vamos a comenzar una serie de homilías llamado Reconexión.
Okay, es como redirección el año pasado, pero es diferente este año, reconexión. Reconexión es la siguiente parte y es una parte importante para nosotros aquí en la parroquia, porque reconexión está diseñado para darnos las herramientas, el método para hacer una conexión profunda con Dios que puede cambiar nuestras vidas. Reconexión trata sobre esta forma de oración que realmente puede cambiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque finalmente le da a Dios acceso a nuestro corazón. Okay. Jonás sabía todo. Él sabe todas las respuestas. Él sabe todo. Y también, incluso, él escuchó la voz de Dios. Como Samuel la semana pasada. Él escuchó la voz de Dios. Qué bueno. Pero ese no fue el problema. El problema de Jonás, nuestro problema también, estas creencias, la voz de Dios, tiene que llegar a nuestro corazón también. No solamente a nuestra mente, a nuestro corazón también. Y de eso se trata la oración, la verdadera oración, profundizar nuestra conexión con Dios para que no solo podamos escuchar su voz, sino también responder a su voz. Okay. Entonces quiero invitarte durante las próximas 10 semanas, participe. Es como Simón y Andrés, de Juan y Santiago en nuestro evangelio de hoy. Jesús nos llama a cada uno de nosotros, pero la pregunta, dejaremos nuestras redes y lo seguiremos, escucharemos su voz y responderemos. Nos conectarnos nuevamente con Dios en oración para que nuestros corazones, no solamente nuestras mentes, pero también nuestros corazones sean cambiados.